experienciales en la práctica educativa dancística. Este trabajo que les voy a presentar es una pequeña parte de la tesis de maestría que desarrollé para el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, CENIDIT, de Limba, aquí en la Ciudad de México. Y esta tesis la titulé Identidades, Experiencias y Saberes de Maestros de Danza Clásica y Contemporánea en la Ciudad de México, en los márgenes del sistema educativo oficial. En esta tesis, muy a grandes rasgos, lo que yo quería era analizar cuáles eran los procesos a través de los cuales se van construyendo las identidades de los maestros, dónde se construyeron estas identidades y cómo se transformaron a lo largo de sus trayectorias y el papel que jugaron en la construcción de esas identidades, sus experiencias, sus saberes y sus prácticas en todos estos procesos. Las maestras que entrevisté, es un trabajo que está basado en entrevistas a las maestras Cora Flores, Isabel Hernández, Arailda Sevilla, y a los maestros Guillermo Maldonado, Miguel Ángel Palmeros y Javier Romero. Todos estos maestros tienen una larga trayectoria en el campo dancístico mexicano. Son muy reconocidos porque han dado aportes muy significativos, no solo en el campo de la interpretación, la coreografía, sino también en el campo de la enseñanza de la danza clásica y contemporánea, ¿no? Cada uno tiene su especialidad. Y por otra parte, estos maestros también pues han sido partícipes de la formación de múltiples de personas que se acercan a la danza como aficionados. Entonces, el aporte que ellos tienen pues es muy significativo para, sobre todo en la Ciudad de México. Han estado, digamos, itinerantes también en otros estados, incluso en otros países, pero digamos que su aporte principal pues ha estado en la Ciudad de México, aunque también, como les comento, pues en otros estados de México. Los conceptos centrales que yo manejé en esta tesis fueron 4 principalmente: las identidades, las prácticas educativas, las experiencias y los saberes experienciales. El supuesto que yo tenía era que las identidades de estos maestros y maestras se construyeron a partir de las múltiples experiencias que ellos fueron teniendo, experiencias familiares, escolares, del entorno social en el que vivieron, de sus propias trayectorias como intérpretes y coreógrafos, de sus etapas formativas también como intérprete, y sobre todo por la práctica educativa que fueron desarrollando a lo largo de toda su trayectoria. A partir de ahí, entonces, la tesis quedó centrada en estos conceptos principales y, como les mencionaba en un inicio, yo voy a abordar aquí nada más la parte de los saberes experienciales. Y para esto, bueno, primero, muy a grandes rasgos, la experiencia, el concepto de experiencia, la retomo de diversos autores, ¿no? Experiencias que son consideradas como sucesos o actuaciones que afectan y que son padecidos por los individuos, que le van dejando improntas en su vida, que le dejan lecciones y aprendizajes y sobre todo saberes. Estas experiencias principalmente pueden ser productivas porque van a potenciar posteriormente el desarrollo y la transformación de las personas.
¿no? Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia significativa que nos ha marcado nuestra vida y que a lo largo de nuestras trayectorias profesionales o personales, estas experiencias nos van acompañando. Por otro lado, estas experiencias o a partir de esas experiencias se van a ir construyendo múltiples polos de conexión entre lo que ya sucedió, entre lo que está sucediendo y entre lo que va a suceder. O sea, presente, pasado y futuro están estas experiencias ahí rondándonos, las significativas principalmente. Por otra parte está el concepto de saberes. Yo me baso principalmente para hablar de esta noción en un autor de apellido Tardi, que él hace una distinción entre diversos tipos de saberes. ¿Sí? Saberes que son profesionales, los que se transmiten a través de las instituciones, la formación de los profesores. Este autor habla de, en particular, de saberes docentes. Entonces, está muy enfocado a la parte de la docencia, de la enseñanza. Por otra parte están los saberes disciplinarios, que son los que una institución universitaria va a definir para formar gradualmente a sus estudiantes a través de la formación inicial, continua, y se expresan en forma de disciplina, ¿no? Que se imparten tanto en cursos como en las facultades y todos los departamentos que puede tener una institución. Por otro lado están los saberes curriculares. Estos saberes corresponden a discursos, objetivos, contenidos y métodos a partir de los cuales una institución va a definir y seleccionar qué tiene que impartir a un estudiante en una disciplina o una carrera determinada. Y finalmente, pues están los saberes experienciales, que es en lo que me voy a centrar un poco. Los saberes experienciales, nos dice Tarde que este tipo de saberes se van construyendo en la práctica del oficio de un maestro. El maestro a lo largo de su trayectoria docente va siendo como un artesano que va justamente a retomar las experiencias que va teniendo a lo largo de su vida y las va de alguna manera a llevar al espacio del aula. En un momento vamos a ver que esta, digamos, no es una aplicación mecánica del saber y de la experiencia, sino que son más bien procesos. Este tipo de saberes experienciales no se adquieren necesariamente en las instituciones educativas, tampoco, ni tampoco provienen principalmente de los currículos. Nos dice Tarde que este tipo de saberes no tienen una coherencia teórica ni conceptual, sino pragmática y biográfica, porque precisamente este tipo de saber se construye a partir de las vivencias y las experiencias de los maestros. Es esto que él llama la historia vital de los profesores, ¿no? Una historia que es emocional, afectiva, profesional, interpersonal, por el tipo de relaciones que establece con las otras personas, que principalmente son los alumnos. Por otra parte, estos saberes son evolutivos y son dinámicos. A través de la historia de los maestros, estos saberes se van transformando. Se van transformando porque el maestro va adquiriendo nuevas experiencias, va construyendo nuevas prácticas en su quehacer y todas estas nuevas experiencias pues se van incorporando y se van actualizando
esos saberes. En ese sentido, pues el saber no es estático, no es anquilosado, sino que se va moviendo a lo largo de la trayectoria de los profesores. Con respecto ya a los saberes experienciales y la práctica docente en la danza, yo retomo entonces estas nociones de experiencia, retomo la noción de saber experiencial y lo llevo al campo de la práctica docente en la danza. Entonces ahí, basándome en estos planteamientos de tarde, lo que hice fue hacer una clasificación de los saberes que los maestros iban construyendo a lo largo de su trayectoria. Estos maestros tienen trayectorias muy largas de 50, 60 años en el campo de la danza y por eso, bueno, pues sus procesos fueron muy ricos para aterrizar todos estos conceptos que a veces pueden estar muy en lo teórico, pero a mí me permitieron entonces hacer esta clasificación. Por una parte, los nombro saberes personales, que aquí pues están todo el ambiente familiar, sociocultural, en el que los maestros se desarrollaron en las primeras etapas de su vida, la niñez, la adolescencia, y cómo estas experiencias pues desembocaron alguna en el deseo de convertirse en maestros, de convertirse en intérpretes de la danza. En algunos casos, esta situación era muy clara, por ejemplo, una maestra que comentaba, ¿no? Mi familia siempre estuvo ligada a la parte artística y entonces yo me fui inclinando hacia eh, la parte del arte, pero más enfocado hacia la danza. Entonces, esas experiencias que marcan, que le dejan improntas a los maestros, son como un referente que después ellos van a retomar en su vida, en su trayectoria docente. Por otra parte están los saberes de la profesión de intérpretes, de coreógrafo, que aquí yo llamo un cuerpo intérprete y un cuerpo creador. Aquí también los maestros pues tuvieron toda una serie de experiencias formativas en la danza, tanto como intérpretes, como estudiantes y posteriormente como coreógrafos, que les permitieron también retomar experiencias para el momento en el que ellos se acercaron al campo de la docencia, pudieran retomarlas de una manera importante en su vida. Hay maestros que, por ejemplo, tuvieron a un maestro en su etapa formativa en la danza que les proveyó de herramientas, pero no solo herramientas técnicas, sino también herramientas de, de interrelación con los alumnos, de cómo manejar los procesos educativos, y eso fue muy significativo para ellos, y entonces lo llevan a su práctica docente. Por otro lado, están los saberes de la iniciación en la profesión dancística, que esto tiene que ver también un poco con los saberes de la profesión, con, como intérpretes y coreógrafos. Y finalmente, pues están ya en específico los saberes que el maestro va construyendo ya su práctica docente. Voy a leer una cita de Tardif que yo articulo con Ansaldúa, que dice: los maestros recuperarán este bagaje de saberes en la práctica de su oficio docente, que si bien está impregnado de su historia vital, trasciende la mera imitación y repetición,
ya que no solo aplican los saberes y conocimientos previos, sino que los resignifican y les dan nuevos sentidos. Las vivencias y las improntas que dejan las experiencias, nos dicen Contreras y Pérez, hacen que en su práctica el profesor retome saberes previos con los que fue formado en la disciplina dancística. Esto es, que conscientemente enseñe lo que sabe e inconscientemente enseñe lo que es. Cuando un maestro se planta en un aula, lleva toda su historia vital, lleva todas las experiencias que le fueron significativas, las experiencias que él fue descartando como no importantes para su vida, y lleva también mucho de los aprendizajes que tuvieron con maestros con los que tuvo relación. Entonces, los saberes experienciales que se construyen en la práctica docente son, por un lado, estos saberes del oficio, ¿no? Desde la iniciación en la profesión docente, son saberes que se construyen artesanalmente, quizá no pasan por un proceso de concientización como tal, pero sí el maestro, o al menos los maestros que yo entrevisté, van generando toda una serie de procesos a partir de los cuales ellos van recuperando lo que les sirve y lo que van descartando de las experiencias que tuvieron. A partir de ahí, pues van construyendo sus propias metodologías de la enseñanza, sus propios estilos, ¿no? Sus propias formas de relacionarse con sus alumnos, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, maestros que comentaban, yo tuve en mi etapa formativa maestros que me hacían sentir que no servía para la danza, maestros que no, que ejercían una disciplina muy estricta y que ellos, al pensar qué tipo de relación querían establecer con sus alumnos, ellos dijeron, yo me quiero distanciar de eso que a mí me enseñaron o de la forma en la que a mí me enseñaron, y entonces quiero ser otro tipo de maestro. Entonces, a partir de ahí, los maestros y las maestras van construyendo una idea de qué es ser maestro, una idea de qué es ser buen maestro para ellos, por todas estas experiencias que tuvieron y que les marcaron finalmente, de las cuales retomaron o se distanciaron. Bueno, como ya mencioné, sí me interesa destacar que estos saberes no se aplican de manera automática a las situaciones que vive en su práctica, sino que hay todo un proceso que es como un embudo, yo me imagino, que va filtrando y va seleccionando qué es aquello o cuáles son aquellas herramientas que este maestro o esta maestra va a utilizar para formar a sus alumnos. Y este proceso de filtración y selección también es un proceso de reconstrucción de sus experiencias finalmente, y es un proceso de articulación y rearticulación que se va a plasmar en las situaciones cotidianas que vive en el aula. Quisiera leer algunas experiencias que surgen a partir de las entrevistas que realicé a los maestros. Hay muchos ejemplos que tengo, pero digamos que para este caso seleccioné algunos que me parecen interesantes para aterrizar esto que les estoy planteando sobre el entramado de las experiencias, las prácticas y los saberes. Por ejemplo, Isabel Hernández me dice, de toda la experiencia que tenía de bailar, de haber tomado clases con todos los maestros que pude y de todas las técnicas en las que me formé,
Fui seleccionando qué era lo bueno y qué era lo malo, qué funcionaba y qué no. Uno va descubriendo otras cosas y otras metodologías. La maestra Cora Flores dice, he sido siempre muy curiosa. De todas las clases que he tomado y observado, veo qué me puede servir para enseñárselo a los alumnos que tengo que no reúnen las características de un bailarín, desde la metodología de la Royal Academy of Dance hasta la rusa y la cubana. Eso lo articulo y voy viendo cómo va resultando. Antes no se usaba un calentamiento previo. Tú llegabas y hacías tu clase. Ahora he visto el resultado de hacer un calentamiento antes de comenzar la clase para lograr la elasticidad del cuerpo. Por eso pongo ejercicios con liga. También me interesa que esté absolutamente bien la alineación del cuerpo. He ido incorporando de todo. No puedo decir que estoy usando únicamente la técnica rusa o la técnica cubana. Lo que selecciono para darles a los alumnos y en lo que hago hincapié depende de las características del grupo. Voy cambiando según sus necesidades. Por ejemplo, Javier Romero comentaba, comencé a diseñar una clase y me ceñía lo que sabía de la estructura formal, piso, centro y diagonal. Creo que mi clase ha evolucionado junto con mi edad. Cuando empecé a dar clases, era muy ortodoxo y trataba de seguir la estructura que ya conocía. Mis clases, hasta la mitad del tiempo que llevo impartiéndolas, siempre se distinguieron por tener una referencia de Graham como base. Pero a partir de que estuve en Estados Unidos y China, decidí hacer un cambio. La maestra Paraída Sevilla. El proceso de experimentación te lleva a diversas maneras de pensar y a hacer conclusiones. Tengo un estilo propio de enseñanza, pero siempre parto de lo que aprendí metodológicamente hablando en la Unión Soviética, que es esta posibilidad no de entender el movimiento en sí, sino de comprender de qué está compuesto y cómo lo puedes desmenuzar y transmitir desde la A hasta la Z. Saber qué movimiento es, por qué se hace así y no de otra manera. ¿Para qué te va a servir? ¿Hacia dónde va? Respetando la biomecánica del cuerpo, las calidades y cualidades de cada movimiento y la fluidez orgánica del mismo. Y finalmente el maestro Miguel Ángel Palmeros nos dice, tomé de todos lados donde me formé y lo cambié. Tengo mi propia manera de enseñar. No es una técnica tampoco, es mi estilo. Hice una transformación a partir de las técnicas y estilos que conocí como Graham, Limón, Nicolás en improvisación, Falco y ballet, así como de mis propias exploraciones coreográficas y didácticas. Bueno, estos fueron algunos ejemplos de, de cómo podemos observar esta interrelación que se establece entre las experiencias, los saberes y las experiencias que los maestros van o fueron construyendo a lo largo de sus trayectorias. Para finalizar, me interesa destacar un asunto que está aquí muy presente en los que les he planteado muy a grandes rasgos, y es que la identidad de maestro, de maestras, o las identidades, porque no podemos hablar de una sola identidad, se construye no únicamente a partir de elementos teóricos de la danza y de la enseñanza, sino que se construye a partir justamente de todo este entramado de articulación de experiencias en el plano personal, social, cultural e institucional, en el que los maestros se han ido desarrollando y en los que se han movido a lo largo de su vida. En este sentido, la identidad se traduce en un cuerpo docente, que es justamente este lugar donde se van a inscribir las experiencias y los saberes, y que esta identidad es muy particular a la de los demás maestros por el tipo de vivencias
y por el tipo de relaciones y entramados que van tejiendo con otros sujetos o con otras personas. Hay un aspecto muy importante que es que los saberes siempre están en un proceso de reelaboración, de reconstrucción que se lleva a cabo en la práctica educativa, ¿no? Como esta maestra que decía, bueno, yo, dependiendo de los alumnos que tenga, voy haciendo transformaciones, voy haciendo nuevas actividades a partir de lo que estos alumnos requieren. Y en ese sentido, pues tenemos una identidad y un saber que no se sedimenta, que no se anquilosa, no está anquilosada, sino que va adquiriendo nuevos rasgos, va adquiriendo nuevas experiencias a lo largo de la trayectoria de los docentes. Y bueno, en este sentido, yo cerraría nada más con un planteamiento de Contreras y Pérez, que nos dicen que un saber pedagógico no es únicamente un conocimiento que se posee, sino que solo existe a ser encarnado, incorporado, recuperado y repensado en la práctica. El aspecto central de un saber pedagógico no es su acumulación, sino su reactualización a partir de la experiencia y la apertura a lo nuevo y a lo inesperado. Pues yo dejaría aquí eh, esto que quería compartirles. Espero que les haya parecido interesante. Muy nutritiva tu presentación. Doy por iniciada la sesión de preguntas. Elena, pues muchas felicidades por tu presentación y te agradecemos porque estés aquí con nosotros. A mí me parece muy interesante tu presentación porque agrega una dimensión que puede ser, que puede servirnos a todos para investigar en distintas disciplinas. Es decir, aunque tu investigación está en la educación, yo creo que es algo que los procesos de transición están en todo aspecto humano. O sea, en la coreografía, no sé, o sea, en el caso de los que hacemos antropología, pues cómo el conocimiento también se transmite, ¿verdad? Y demás. Y me parece muy interesante hablar acerca de la identidad, ¿no? Y de cómo no hay una identidad, sino identidades. Y creo que está dentro del corazón de Multilo, que siempre estamos cambiando y precisamente la dimensión de la experiencia creo que te permite observarlo, ¿no? Hay veces que nos valemos de ciertos conceptos teóricos que de pronto encajan, en sentido de que ponen en una caja a las personas, y yo creo que esta dimensión que tú das de la experiencia como experiencia en el ámbito personal, en el ámbito institucional, profesional, etcétera, pues permite ver, ¿no?, los cambios de la persona. No sé si tú crees que puedas ahondar en esto y si crees que sea aplicable la noción de experiencia como una noción para investigar otras disciplinas y no solamente la educación. La noción de experiencia es un concepto pues muy rico, ¿no? Porque en este caso de los maestros pues sí te permite ir viendo cómo ellos van rescatando o van descartando, ¿no? Lo que aprendieron cuando estaban en sus etapas formativas o lo que aprendieron cuando en su relación, por ejemplo, con algún maestro, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la experiencia llevada a otras disciplinas, pues sí puede ser analizada, puede ser, digamos, no es un concepto que hay que encajar en todo, pero sí nos sirve para pensar principalmente en el tema de las trayectorias. Y las trayectorias pueden ser vistas en cualquier disciplina, ¿no? No solamente, yo en este caso pues lo retomo para los maestros, pero la noción de trayectoria ligada a la experiencia sí es muy rico para analizar todos los procesos
a partir de los cuales una persona va siendo lo que es o no siendo lo que no quiere ser, ¿no? Y ahí sí es importante destacar que no hay una sola identidad, ¿no? Porque a lo mejor en esta parte que yo les planteaba, yo estoy tomando solamente esta identidad de maestro, este ser maestro, pero ese maestro también es padre, también es un ciudadano, también es hermano, hijo, ¿no? O sea, hay múltiples, lo que se llaman múltiples polos de identidad. Y es por eso que no podemos decir, este maestro es nada más maestro, porque es la identidad es una articulación de todos esos polos que van construyendo a lo que son. Entonces, sí es muy importante cuando decimos la identidad, pues no hablar solo de la, sino la identidad es, que en este caso pues yo nada más estoy, eh, digamos, extrayendo ese polo de ser maestro, ¿no? No estoy, claro, como no fueron entrevistas a profundidad, desafortunadamente, yo no pude hacer pues más articulaciones, más con los procesos que vivieron los maestros, ¿no? Fueron entrevistas cortas relativamente, entonces eso me permitió solo extraer la parte de la práctica educativa o de su ser maestro, su identidad de maestro, pero sí retomar y enfatizar que ese ser maestro es el conjunto de toda la vivencia y de toda la experiencia que ha tenido en múltiples ámbitos. Gracias, Elena. Sí, quería hacer una pregunta considerando un par de cosas. La primera es que no estoy segura si todos en la audiencia estamos familiarizados con el sistema de la forma en la que está institucionalizada la danza en México. Entonces, creo que estaría interesante que nos cuentes cómo es que un maestro llega a ser maestro y sabiendo pues que estamos hablando de un contexto y de un género de danza muy, muy específico. También me llamó mucho la atención cuando nos diste ejemplos muy, muy concretos sobre de tus entrevistas, cuando ellos te decían qué era exactamente lo que iban modificando en sus clases, como por ejemplo esto que decías de un calentamiento. De mi experiencia en la danza institucionalizada en Guatemala es que las clases de ballet clásico y de danza moderna, le hace Graham, Limón, Cunningham, son clases que son, la clase es cabal, ¿no? O sea, tú no puedes hacer ningún solo cambio ahí y los que se atreven a hacerlo es porque, no sé, pasan por algo en sus vidas que les permite hacer ese cambio. Entonces, si podrías comentar estas dos cosas, ¿cómo es que un maestro es maestro en el sistema de la danza institucionalizada de México? Y cómo es que, si es que ellos logran hacer estos cambios en clases que son muy, muy rígidas. Sí, yo creo que son dos preguntas o dos comentarios que están muy relacionados. Bueno, justamente en el título de la tesis se llama En los márgenes del sistema educativo oficial. Entonces, la particularidad que tienen estos maestros es que solamente en el caso de una maestra se formaron en el sistema institucionalizado, escolarizado. Ajá. En una licenciatura en danza. Estos maestros tienen esa característica justamente de que no se formaron en el sistema educativo oficial. Y de esa manera es como a través de moverse en otros ámbitos que yo no quise
digamos, plantear como no formales, porque no formales implica una serie de exclusión, ¿no? Hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje que finalmente pues también conduce a una formación de un bailarín. Entonces yo lo que hice fue, en lugar de hablar de ámbitos no formales, quise llamarlo como los márgenes del sistema educativo oficial. Estos maestros, en primer lugar, pues no se formaron, como decía, a excepción de una, en el sistema educativo oficial por un lado, y por otro, la trayectoria docente que ellos han tenido ha sido justamente fuera del sistema educativo oficial. Y eso les permitió, en muchos casos, hacer toda esta serie de reajustes a lo que, por ejemplo, esta maestra mencionaba, o los maestros. Bueno, yo me formé en Graham, pero hice toda una serie de reconstrucción, reformulación, pero eso solo se lo permitió haberse movido en este ámbito fuera del sistema escolarizado. Y perdón, me gustaría solo afinar ahí, cuando tú dices afuera o cuando dices en este margen, ¿qué es el margen? Digamos, yo podría entender que el sistema institucionalizado quiere decir la escuela oficial de danza, ¿verdad? Donde tienes grados y donde al graduarte tienes un título, ¿verdad? Entonces, cuando hablas de estos márgenes, de estas cosas que están fuera de, ¿nos podrías dar algún ejemplo de qué? Son estos márgenes se concretizan en academias de danza particulares, en cursos, en talleres que imparten, por ejemplo, algunas universidades que ahí, pues sí, son institucionalizadas, pero no están fuera, están, digamos, fuera del sistema educativo oficial porque no están conduciendo a que la persona que esté formándose ahí obtenga un título o vaya a obtener un grado. Ajá, entonces tiene que ver, estos márgenes son pues escuelas particulares, academias, universidades que imparten cursos, talleres breves, cortos, de danza, ya sea contemporánea, clásica. Bueno, yo tenía la pregunta. Tú presentaste una definición de experiencia y has decidido centrar tu presentación en saberes experienciales, ¿no? Y entonces en la definición de experiencia era que son sucesos o actuaciones que afectan y que son padecidos por el individuo, ¿no? Y le dejan improntas, lecciones, aprendizajes y saberes. En esta definición de experiencia es una definición literalmente puramente pasiva, es decir, la experiencia es algo que se padece. Y entonces, ¿cómo, dónde está la acción? ¿Y cómo es que la omisión del factor acción en esta definición de experiencia podría afectar tu investigación? Esa es la primera y me guardo otrita más para cuando respondas, por favor. Ajá. Sí, eso un poco tenía que ver, sí, efectivamente, viéndola así, esa noción de experiencia puede quedar como que, ay, a mí me pasó todo y entonces ya a partir de eso soy lo que soy, ¿no? Como si la persona no tuviera ese proceso de concientización, de decir, bueno, esta experiencia sí me afecta, pero yo la retomo o la descarto, ¿no? Y por eso ya al final de la presentación, que bueno, fue muy rápido, a mí sí me interesaba enfatizar que estas experiencias se van moviendo, que los saberes que los maestros van construyendo, pues se van también movilizando finalmente, porque no es que, por ejemplo, un maestro me decía, bueno, es que yo cuando me formé en la danza había maestros que tenían una disciplina muy rígida y trataban a los alumnos de una manera
que para mí no correspondía a lo que debería ser un buen maestro. Entonces, él me decía, bueno, sí, efectivamente, si vemos la noción de experiencia como algo pasivo, como algo, si este maestro hubiera dicho, bueno, pues es que como a mí este maestro me trató de esa manera, entonces yo voy a hacer así con mis alumnos. Pero a partir de este proceso de repensar y reflexionar ya en su práctica educativa, este maestro pues tiene la posibilidad de decir, de distanciarse de esa práctica disciplinaria que para él no correspondía a lo que él quería hacer como maestro, ¿no? Entonces ahí el sujeto, el maestro, pues sí tiene una participación activa con esto con esta experiencia, poniendo ese ejemplo que tuvo. Tú categorizaste los saberes en profesionales, disciplinarios, curriculares y experienciales. Y entonces los profesionales son los que son transmitidos por la institución que forma a los profesores. Sin embargo, los disciplinarios también son definidos y seleccionados por la institución universitaria. Los curriculares tienen que hacer con los discursos, objetivos, contenidos y métodos a partir de los cuales la institución categoriza y presenta. Entonces, a mí me suena como que esos tres en realidad están definidos por la institución. Entonces, los disciplinarios y los curriculares se trata más bien de otros procesos, pero definidos por el mismo agente que se llama institución, ¿no? Y en contraposición a eso están los saberes experienciales, que, bueno, como explicaste, se construyen en la práctica del oficio de enseñar y de bailar, y supongo que también en las experiencias de vida de cada profesor, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre esa división en cuatro? Y no sé, ¿y qué opinas sobre reformular esa división más bien en procesos? Por ejemplo, de transmisión, o de formación de discursos, o de categorización y presentación del saber. Sí, yo creo que esta clasificación yo la retomé, como les mencioné, de tarde. Desde luego, sí me parece que hay puntos que se articulan en cada uno, ¿no? O sea, no podemos hablar de que haya una distinción tan tajante, porque finalmente lo que dices, bueno, pues se pueden reducir a dos, porque finalmente esos tres que estoy mencionando, que están retomados de este autor, nos conducen al tema de la institucionalidad, finalmente, ¿no? Y claro, dentro de cada uno de ese tipo de saberes, hay procesos. Por ejemplo, en los curriculares, pues están el currículum oculto, por ejemplo, ¿no? Que no es donde ya la institución, digamos, propone planes de estudio, pero hay otros procesos que se desarrollan paralelamente ahí, que están jugando también finalmente. Entonces sí, coincido contigo, sí es una clasificación que sí se puede y que se debe repensar y reclasificar. En este caso yo lo menciono o lo planteé nada más porque eso me permitió pensar a mí el saber experiencial, ¿no? Que sí, a lo mejor también un saber experiencial también está vinculado con el saber profesional, finalmente. Y no podemos, reitero, hablar de una clasificación tan tajante como está planteada ahí. Bueno, muchas gracias, Elena, por tu presencia. Todos tenemos muchas más preguntas que se abren. Creo que eso también forma parte de la experiencia, de esta experiencia que estamos compartiendo juntos.